Me llamo Mariana y lo que voy a contar pasó hace más de 10 años, pero sigue tan vivo en mi cabeza como aquella noche de Martes Santo. Tenía 19 años y cantaba en el coro de la parroquia de San Miguel, en un barrio viejo de Querétaro. La iglesia era de esas construcciones coloniales, con muros gruesos y techos altos que parecían guardar cada suspiro, cada secreto y cada pecado desde hacía siglos. En Semana Santa los ensayos se volvían un martirio. Llegábamos a las 7 de la tarde y muchas veces salíamos casi a medianoche. Ese martes en particular habíamos terminado de repasar el repertorio para el Viacrucis y la Vigilia Pascual. La mayoría ya se había ido. Solo quedábamos la directora del coro, la señora Teresa, 2 chicas más y yo. Estábamos guardando los micrófonos y enrollando cables en el pequeño almacén que estaba detrás del altar, una especie de cuarto estrecho sin ventanas, con olor a humedad, cera y madera vieja. Recuerdo que yo me quejaba por dentro del cansancio. Me dolía la espalda, tenía la garganta seca y solo pensaba en llegar a mi casa, ducharme y dormir. Afuera ya no se escuchaba ni un coche, solo el golpeteo ocasional del viento contra las puertas de madera de la entrada principal. La iglesia estaba cerrada. El sacristán se había despedido hacía rato y había puesto el candado grande de hierro en la puerta. Fue entonces cuando lo escuchamos. Primero pensé que mi mente me jugaba una broma, como cuando sales de un concierto y sientes que la música sigue sonando. Pero no, estaba ahí, nítido y fuerte, saliendo de las cornetas del templo, una voz de mujer, aguda, afinada, pero con un tono que erizaba la piel. Cantaba un aleluya que no se parecía a ningún arreglo que hubiéramos ensayado. Era una melodía antigua, casi monótona, con una cadencia que no reconocía, algo entre canto gregoriano y lamento. La chica más joven, Ana, soltó el cable que tenía en las manos y me agarró del brazo. Sentí cómo le temblaban los dedos. La otra muchacha se quedó inmóvil, mirando hacia la puerta del almacén. Yo noté que se me secó la boca al mismo tiempo que un escalofrío me subía por la espalda, como si alguien me hubiera soplado en la nuca. Lo que me terminó de congelar fue el detalle que mi cerebro tardó un par de segundos en procesar: el equipo de sonido estaba apagado. Lo sabía porque, antes de entrar al almacén, yo misma había visto cómo la directora bajaba todas las perillas de la consola y desconectaba el estabilizador. No había luces encendidas en la cabina, ni foquitos marcando que algo siguiera en funcionamiento. Además, la puerta que conectaba el almacén con la nave principal estaba cerrada por dentro. Eso quería decir que no había nadie en el área de sonido, ni en los pasillos laterales. A pesar de eso, la voz seguía sonando, clara, huyendo y regresando por las bocinas, como si la iglesia entera fuera una caja de resonancia únicamente para ese canto. No había ruido de fondo, ni eco de pasos, ni sillas moviéndose. Solo aquella voz, repitiendo el mismo aleluya una y otra vez, con una insistencia casi enfermiza. Miré a la señora Teresa. Yo esperaba verla igual de asustada que nosotras, pero su expresión fue distinta. Estaba pálida, sí, pero sus ojos no eran de sorpresa, sino de resignación. Como quien escucha llover donde siempre se inunda. Vámonos, dijo solamente, con un tono que no admitía discusión. No hizo ningún comentario más. No preguntó si habíamos dejado algo afuera, no revisó la consola. Solo agarró sus cosas y nos apuró a salir por la puerta lateral que daba al patio interno. Mientras caminábamos por el pasillo, todavía se escuchaba el eco del canto, ahogado por las paredes, pero presente. Yo sentía que cada aleluya se me quedaba pegado a la espalda, siguiéndome. En cuanto cruzamos el patio y salimos a la calle, el canto se cortó de golpe. No fue un desvanecimiento gradual. Fue como cuando apagas un dispositivo de inmediato. Silencio total. Nos despedimos casi sin hablar, cada quien apurando el paso hacia su casa.
Esa noche me dormí con la luz encendida y, aún así, desperté varias veces con la sensación de que alguien cantaba bajo mi cama, apenas audible. No aguanté mucho tiempo sin preguntar. Al día siguiente, llegué más temprano al ensayo y encontré a Teresa sola, acomodando carpetas en las bancas del coro. Le conté lo que había sentido, lo desconcertante que era saber que todo estaba apagado y aún así escuchar la voz. Ella suspiró, se sentó y me pidió que me calmara. Me dijo que no era la primera vez que sucedía. Me contó que años atrás el coro estaba dirigido por otra mujer, una maestra de música llamada Lucía. Tenía una voz privilegiada y siempre se quedaba hasta tarde, practicando sola alguna pieza. Durante una Semana Santa, según lo que le dijeron, se quedó ensayando después de que todos se fueron. Nadie supo exactamente la hora, pero a la mañana siguiente la encontraron tirada junto al altar, con un micrófono a un lado y marcas de quemaduras en la mano. El reporte oficial fue accidente eléctrico. El cableado del sonido estaba viejo y mal instalado. Lo que nunca salió de los pasillos de la parroquia fue que varios feligreses, días antes de su muerte, aseguraban haber escuchado un canto extraño durante la consagración, algo que no correspondía a ninguna parte de la misa. Un aleluya que nadie reconocía. El mismo que escuchamos nosotras. Teresa lo sabía porque ella misma cantaba en el coro en esa época. Intenté darle una explicación lógica. Fallas de corriente. Alguien que hubiera dejado conectado algo. Una interferencia rara, radio, lo que fuera. Pero lo que pasó la noche siguiente terminó por derrumbar cualquier intento de racionalizar. Teresa, quizá por confianza o imprudencia, nos dijo a Ana y a mí que si queríamos, podíamos quedarnos después del ensayo a comprobarlo con nuestros propios oídos. El resto del coro se fue como siempre alrededor de las 11. El sacristán cerró la puerta principal y nos saludó desde lejos, sin saber que nosotras nos íbamos a quedar más tiempo. Apagamos nuevamente todo el equipo, esta vez revisando a detalle. Yo misma desconecté los cables de los micrófonos de la consola. Quitamos el enchufe del estabilizador de la pared. Revisamos que la cabina quedara totalmente a oscuras. Después, nos sentamos en la primera banca, frente al altar, en silencio. Tardó unos minutos. Primero fue un leve zumbido, como cuando un amplificador viejo se enciende, pero nada se iluminó. Luego, de alguna parte del techo, empezó a descender una especie de murmullo, como si varias voces respiraran al mismo tiempo. Ana me tomó la mano. Yo sentí que el corazón me latía en los oídos. Y entonces, de las bocinas a ambos lados del altar, surgió otra vez el aleluya. Era la misma melodía que la noche anterior, pero esta vez no era continua. Entre cada aleluya, la voz decía algo más, palabras que al principio no pude entender. Me concentré, tratando de ignorar el miedo. Fue peor. Después de un par de repeticiones, ya no hubo duda, la voz estaba diciendo mi nombre. Lo pronunciaba como lo hacía mi abuela, con ese acento arrastrado que ella tenía. Lo repitió 1, 2, 3 veces, intercalándolo con el canto sagrado. Sentí que las piernas no me respondían. No podía ni levantarme ni responder. Teresa nos ordenó que nos fuéramos de inmediato, casi arrastrándonos hacia la puerta lateral. Esta vez, mientras salíamos, el canto no se detuvo al cruzar el patio. Alcanzamos a escucharlo incluso cuando ya estábamos en la calle. Solo se apagó cuando doblamos la esquina, como si la iglesia misma nos soltara. Al día siguiente, uno de los chicos del coro me enseñó, riendo nervioso, un audio que había grabado sin que Teresa lo supiera. Había dejado su celular oculto en una banca, con el micrófono apuntando hacia el altar. En la grabación, la voz se escuchaba mucho más clara de lo que la recordaba. El aleluya era nítido, pero lo que más me heló fue que, cuando decía mi nombre, se colaban otros susurros, como si varias voces hablaran encima de la principal,
todas repitiendo mi nombre en distintos tonos, hombres, mujeres, niños. El chico me juró que no editó nada. Incluso me enseñó los metadatos del archivo, la hora exacta. Coincidía con el momento en que todavía estábamos sentadas frente al altar. Lo borró al día siguiente. Dijo que desde que lo tenía en el teléfono, se le apagaba solo a las 3 de la mañana y aparecían archivos vacíos en la carpeta de música. No volví a cantar en esa parroquia. Me inventé que tenía problemas de horario con la universidad y me salí del coro. Cada vez que paso cerca, acelero el paso sin mirar al campanario. Aún así, hay algo de lo que no he podido escapar. En más de una ocasión, en distintas iglesias, incluso en misa de boda o de 15 años, cuando todo está en silencio antes de empezar, de pronto escucho, muy bajito, ese mismo aleluya serpenteando entre los bancos, colándose por las bocinas apagadas. Nadie más parece notarlo. A veces, en medio del canto, vuelve a sonar mi nombre, apenas un suspiro pegado a las paredes. Y cada vez que eso pasa, me convenzo un poco más de que lo que murió aquella noche con el micrófono en la mano no fue solamente la voz de una solista. Fue algo que se quedó atrapado en esas paredes, en esos cables, en cada altar donde se atrevieron a amplificar la fe, y que, por alguna razón, no piensa soltarme. Aún hoy, mientras escribo esto, siento un peso en el pecho que no me deja respirar bien. Lo que voy a contar ocurrió hace más de 25 años, pero cada detalle lo conservo tan fresco como la noche en que casi pierdo la cordura. Mi nombre es Mariela y lo que viví en aquella iglesia maldita no es algo que pueda olvidar. Ni quiero. Porque es la única forma de asegurarme de que nadie más vuelva a caer en ese lugar. En 1997, mis padres decidieron enviarme a un internado religioso en un pequeño pueblo del sur de Sonora. Yo tenía 16 años y odiaba la idea, pero ellos viajaban demasiado por trabajo y no querían que perdiera el ciclo escolar. El internado estaba dirigido por monjas mayores, de aspecto rígido y miradas frías. El edificio principal era grande y antiguo, pero lo que nunca pude olvidar fue la iglesia vieja que se levantaba justo detrás de los dormitorios. Era una construcción colonial, oscura, hecha de piedra corroída por el tiempo. Tenía un campanario torcido que parecía a punto de caerse y una puerta de madera tan vieja que la pintura se había convertido en grietas secas. Desde que llegué, las chicas que compartían cuarto conmigo me advirtieron lo mismo: no mires hacia la iglesia después de las 11. Pensé que lo decían para asustarme por ser la nueva, pero la primera noche me di cuenta de que no estaban jugando. Me estaba quedando dormida cuando escuché un golpeteo constante, como si alguien azotara una puerta con fuerza. Abrí los ojos y vi a una de mis compañeras parada junto a la ventana, mirándome en silencio. Solo me hizo una seña para que no hiciera ruido y me acercara. Al asomarme, lo primero que vi fue la puerta de la iglesia moviéndose sola, golpeando hacia adentro y hacia afuera con tanta violencia que parecía a punto de arrancarse. No había viento, ni una brisa. Toda la noche había sido completamente tranquila. No había luces encendidas ni sombras moviéndose dentro. Solo aquella puerta que golpeaba como si algo desde adentro quisiera salir. También se escuchaban las bancas arrastrándose por el piso, ese sonido hueco que retumbaba con eco y parecía provenir desde lo más profundo del templo. Mis compañeras solo murmuraron que así era siempre. Que nadie sabía por qué, pero una vez que empezaban esos ruidos, duraban hasta el amanecer. Me quedé helada. No podía apartar la vista de la puerta, pero tampoco me atrevía a seguir mirando. La noche siguiente, a las 3 de la mañana, volví a despertar por un ruido más seco. Un golpe firme, como si hubieran tirado algo pesado contra la pared. Sin pensar, me levanté y me acerqué a la ventana. Lo que vi me dejó sin aire.
A unos metros de la puerta estaba parada una monja, inmóvil, mirando directamente hacia mi ventana. Su hábito era antiguo, casi amarillento, y su postura tan rígida que parecía un maniquí. No vi su rostro con claridad por la oscuridad, pero sabía que estaba viendo hacia mí. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que las otras chicas podrían escucharlo. Me escondí agachándome y no volví a asomarme. No pude dormir. Las noches siguientes fueron iguales o peores. A veces la puerta se azotaba. A veces las bancas se arrastraban. A veces alguien caminaba dentro aunque nadie debía estar ahí. Nunca lo comentábamos con las monjas porque todas las estudiantes sabían que si mencionabas algo raro, te castigaban sin pensarlo. La situación cambió por completo una madrugada en la que escuchamos un grito desgarrador proveniente de la iglesia. Todas en el dormitorio despertamos al mismo tiempo. Algo en ese grito era distinto. Era humano. Y sonaba como si alguien estuviera sufriendo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que faltaba una de las chicas. No estaba en su cama. Tampoco en el baño. Su amiga más cercana entró en pánico y decidió ir a buscarla aunque estaba prohibido salir después de las 9. Yo y otra compañera la seguimos por el pasillo oscuro, temblando con cada crujido del piso. Era como si el internado respirara. Llegamos a la iglesia y la puerta estaba abierta de par en par. Ese simple detalle nos llenó de miedo porque la monja encargada la cerraba todas las noches con seguro. Dentro, la oscuridad era profunda y olía a humedad, a incienso rancio y a algo más, algo que nunca pude identificar. La mejor amiga de la desaparecida avanzó primero y yo la seguí con el estómago revuelto. A la luz tenue que entraba desde afuera vimos algo que no debería estar ahí. El crucifijo del altar estaba colocado al revés. No caído. No torcido. Sino perfectamente invertido, como si alguien lo hubiera girado con cuidado. Una de las chicas gritó cuando vio que una estatua de un santo, una figura de yeso, parecía estar sonriendo. Yo no sé si realmente se movió o si todo era sugestión, pero su expresión ciertamente no era la misma que recordaba de mis primeras misas. Ella salió corriendo sin mirar atrás. Nos quedamos solo dos. El silencio adentro era tan denso que sentía que me envolvía. Justo cuando íbamos a revisar la capilla pequeña que estaba a un lado, la desaparecida salió caminando desde ahí, pálida, con la mirada perdida, como si no supiera dónde estaba. Detrás de ella venían 3 monjas. Nos regañaron por estar fuera de la habitación y nos obligaron a regresar sin dejarnos decir nada. Lo extraño era que la chica no recordaba absolutamente nada. Apenas podía hablar y decía que no sabía cómo había llegado ahí. En los días siguientes empezó a comportarse de manera muy rara. No comía bien, no hablaba, y cada noche se quedaba sentada en su cama mirando hacia la iglesia con una expresión que jamás olvidaré. Como si algo allá dentro la estuviera llamando. Un fin de semana, sus padres llegaron sin avisar y se la llevaron. Nadie dijo nada. Todos evitaban hablar del tema. Hasta que semanas después, su amiga logró verla y supo la verdad. La chica confesó que una monja la había despertado aquella noche, hablándole muy bajo desde el pasillo. La llevó a la iglesia y le dio algo de beber. Después todo se volvió borroso. Recordaba símbolos en el suelo, figuras de tierra formadas como estrellas, monjas susurrando en un idioma que no conocía y un pinchazo en el dedo. Solo eso. Lo demás había desaparecido de su memoria. En cuanto lo supe, pedí a mis padres que me sacaran de ese lugar. Les mentí diciendo que me trataban mal, que no me sentía cómoda. Pero la verdad es que sentía que si me quedaba una noche más en ese internado, terminaría como ella, o peor. Nunca supe qué era exactamente lo que hacían esas monjas dentro de la iglesia. Pero lo que ocurría por las noches no era natural. Algo se movía dentro. Algo golpeaba, arrastraba, susurraba.
Algo esperaba. Y cada vez que escucho campanas a lo lejos, me pregunto si de verdad logré salir por completo de ahí. Porque hay silencios que nunca te dejan. Y el de esa iglesia sigue detrás de mí. Siempre. Me llamo Ezequiel y esta historia ocurrió mucho antes de que yo siquiera imaginara que la fe podía deformarse hasta convertirse en algo más oscuro que el mismo pecado. Fue en 1998, cuando tenía 19 años y acababa de llegar a Antofagasta, Chile, buscando cualquier trabajo que me permitiera mandar dinero a mi madre y a mis hermanos. Habíamos vivido toda la vida en Jalisco, pero la situación era crítica y tuve que aceptar la ayuda de un conocido que me dijo que allá podía encontrar algo rápido. No mentía. A los 2 días conseguí trabajo como ayudante y encargado de limpieza en una iglesia abandonada parcialmente, recién comprada por un sacerdote que buscaba restaurarla para devolverle su dignidad santa. Así lo dijo él. La construcción era enorme, antigua, hecha de piedra húmeda y con un convento pequeño detrás, un sitio apagado donde vivían solo 4 hombres que rara vez hablaban. El sacerdote me permitió quedarme en un cuartito del edificio trasero. Era un lugar frío, pero para mí significaba independencia y un techo seguro. Aunque desde el principio hubo algo que no me gustó. La iglesia tenía un olor extraño, como a sal seca mezclada con madera podrida. Y por las noches, cuando hacía las últimas limpiezas, a veces sentía que el aire estaba más pesado adentro que afuera. Pero yo no decía nada. Necesitaba ese empleo. El sacerdote, el padre Raimundo, era un hombre severo pero aparentemente amable. Los monjes, en cambio, eran seres silenciosos, casi agresivos con la mirada. Nunca les escuché una risa, ni un comentario que no fuera una instrucción directa. Caminaban descalzos dentro del complejo, aún con el suelo helado. Me acostumbré a verlos moverse como sombras, sin ruido, como si no tuvieran peso. Había también una mujer, una indigente conocida como la Estela, que nunca faltaba. Se sentaba en la tercera banca, siempre a la misma hora, aunque no hubiera misa. Murmuraba cosas para sí misma. Yo creí que simplemente estaba mal de la cabeza, pero nunca molestaba a nadie. A veces el padre Raimundo le daba comida. Y yo, al principio, pensé que era por compasión. Con los días descubrí que en esa iglesia la compasión no existía. Todo empezó una noche en la que estaba dormido y me despertó un ruido seco, como un golpe fuerte dentro de la nave principal. Me incorporé pensando que quizá era el viento. En esa ciudad las ráfagas golpean como si alguien arrojara piedras contra las paredes. Pero entonces escuché un grito. Agudo y desesperado. No era el sonido de alguien asustado. Era el grito de alguien lastimado. De alguien pidiendo auxilio. El grito se cortó de golpe, como si la voz hubiera sido atrapada dentro de una mano. Me quedé helado unos segundos, pero el silencio que siguió fue peor. Me acerqué a la ventana de mi cuarto y vi que las luces interiores de la iglesia estaban encendidas. A esa hora jamás lo estaban. Fui hacia la entrada principal, pero cuando estuve cerca escuché claramente la voz del padre Raimundo recitando oraciones y detrás de él un sollozo sofocado. Algo me hizo retroceder. No por miedo, sino por la sensación de que entrar por la puerta sería como darme por vencido frente a algo que yo no debía ver. Recordé la puerta posterior que conducía a un pequeño sótano usado como almacén. Yo tenía la llave. Sabía que desde ahí podía subir por un pasillo angosto que llevaba al costado del altar. Lo había usado varias veces para limpiar rápido cuando había eventos. Respiré hondo y entré por el sótano. El olor era más fuerte esa noche, como si algo húmedo hubiera sido arrastrado. Subí por el pasillo oscuro, cuidando no hacer ruido, y cuando me acerqué a la rendija que daba hacia el altar, lo vi.
A la Estela, amarrada de pies y manos a una camilla vieja, con la ropa rasgada, llorando. Y alrededor de ella, los 4 monjes sosteniendo cuerdas, mientras el padre Raimundo insistía en que era necesario purificarla. No era un exorcismo común. Ni siquiera un ritual religioso. Era una agresión disfrazada de fe. Ella suplicaba que la dejaran en paz. Repetía que no tenía nada dentro, que no sentía ninguna posesión, que solo quería dormir. Pero ellos continuaban. La golpeaban mientras recitaban. Y entonces, de pronto, el cuerpo de la mujer se arqueó con una fuerza increíble. Un sonido grave salió de su garganta, demasiado fuerte para su apariencia frágil. Las velas alrededor del altar comenzaron a apagarse una por una. Los monjes se miraron entre sí como si eso fuera lo que estaban esperando. Ahora, dijo el sacerdote. Uno de los monjes dejó la cuerda, retrocedió y sacó algo que brilló con la poca luz restante. Un cuchillo. La Estela lloró. No gritó. Lloró en silencio como si ya supiera lo que iba a pasar. Yo quise salir corriendo y al mismo tiempo quise intervenir, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. La adrenalina no me daba valentía, me daba parálisis. Sentí que si respiraba fuerte ellos podrían escucharme. Entonces todo ocurrió en segundos. El monje levantó el cuchillo y la Estela, con una voz que no parecía humana, dijo algo que me persiguió por años. Ustedes ya no respiran desde hace tiempo, ¿por qué quieren llevarme con ustedes? No entendí nada en ese momento, pero sí vi el miedo en los ojos de los monjes. Y aún así, el sacerdote gritó que terminaran. El cuchillo bajó. Y el cuerpo de la mujer se quedó inmóvil. Mis piernas por fin reaccionaron. Corrí de regreso al sótano, salí por la puerta trasera y me encerré en mi cuarto temblando. No dormí un segundo. Ni siquiera me atreví a cerrar los ojos. Me quedé sentado, esperando que en cualquier momento alguien tocara mi puerta. O peor, que escuchara pasos descalzos entrando sin permiso. Apenas salió el sol, uno de los monjes llegó a buscarme porque no limpié antes de la misa de las 6. Le dije que estaba enfermo. Él solo me observó un instante, como tratando de leerme la mente, y luego se fue. En cuanto escuché que se alejaba, recogí mis pocas cosas, salí por la parte trasera y caminé sin voltear. No quería ver la iglesia nunca más. 2 semanas después regresé a México. Nunca dije nada. ¿Quién me habría creído? Yo era un inmigrante sin papeles, nadie hubiera movido un dedo. Con los años intenté olvidar, pero no pude. Porque cada tanto tengo la misma pesadilla, estoy sentado en aquella iglesia, en una banca vacía, y escucho pasos descalzos acercándose detrás de mí. Intento girar para ver quién es, pero no puedo mover el cuello. La voz de la Estela suena a mi lado, susurrándome lo mismo que dijo aquella noche. Ellos ya no respiran, pero siguen aquí. Y despierto empapado en sudor, con la sensación de que aún tengo a alguien parado justo detrás de mi cama. No sé si la mujer estaba poseída, loca o si decía la verdad. Pero yo vi los ojos de esos monjes. Y vi cómo la oscuridad de esa iglesia parecía alimentarse de ellos. Y hasta hoy, cuando escucho un paso descalzo en la madrugada, sé que no estoy solo. Nunca lo estuve. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos.
Mi nombre es Mariela y lo que estoy a punto de relatar ocurrió en 1998, cuando tenía apenas 19 años y vivía en un pueblo diminuto del estado de Durango, un lugar donde todos se conocían y donde la iglesia era, según la mayoría, el corazón espiritual del sitio. Para mí, después de aquella noche, se convirtió en todo lo contrario, el epicentro de algo que jamás debió existir. Nada de lo que vas a leer está exagerado. Ojalá lo estuviera. Yo crecí en una familia religiosa, aunque no fanática. Mi madre asistía sin falta a misa los domingos y nos obligaba a mi hermana y a mí a acompañarla. Sin embargo, desde mucho antes de aquella noche ya había algo en esa iglesia que me incomodaba. No era la estructura vieja ni las paredes húmedas, sino las monjas. Siempre parecían estar de mal humor. Sus miradas eran tan frías que una vez, al cruzarme con una de ellas antes de entrar, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo como si estuviera desnuda en pleno invierno. Me observaban como si llevara escrito un pecado que ni yo conocía. Sin embargo, nunca imaginé que detrás de esos rostros tensos se escondía algo tan perturbador. Esa tarde, mis amigas Dalia y Rebeca me convencieron de quedarnos un poco más después de clases para dar una vuelta por la feria anual. El bachillerato cerraba a las 8, pero entre juegos, comida y risas, el tiempo se nos fue. Cuando revisé el reloj eran ya las 11:58 de la noche. A esa hora, cualquier familia nos hubiera regañado por llegar tarde, pero las nuestras no solo regañaban, también castigaban. Con eso en mente, emprendimos el camino de regreso apresuradamente. La ruta pasaba inevitablemente por la iglesia del pueblo, una construcción antigua que dominaba la pequeña plaza central. A diferencia de otras noches, aquella se veía distinta. Las luces de la parte alta estaban encendidas como si hubiera alguna actividad especial, lo cual era completamente anormal para esa hora. Nos miramos sin decir nada. Ojalá alguna hubiera sugerido rodear, pero todas sabíamos que tardaríamos más si tomábamos otro camino. Cuando estábamos justo frente a la fachada, escuchamos lo que cambió todo, un grito, pero no un grito común, sino uno desgarrador, húmedo, lleno de sufrimiento. Ninguna de nosotras habló. Fue como si nuestras piernas se clavaran al piso. Poco después, otro grito. Después, un sollozo. Y un golpe seco. Una mezcla de miedo y curiosidad me empujó a dar unos pasos hacia la ventana lateral. Mis amigas me siguieron. El interior estaba iluminado solo por velas y un par de lámparas viejas. Desde donde estábamos no se veía mucho, así que bordeamos con cuidado el costado de la iglesia. Llegar hasta la ventana trasera fue la peor decisión que tomé en mi vida. Recuerdo que me asomé lentamente para no hacer ruido. Dentro, varias monjas estaban formadas en fila. No parecían humanas. Sus cuerpos rígidos y la forma en que respiraban, casi a la par, me hizo pensar en algo mecánico. En el centro del altar, la Madre Superiora sostenía un látigo largo con el que golpeaba el piso marcando un ritmo. Cada golpe hacía eco como si el suelo fuera hueco. No entendíamos qué pasaba, así que seguí mirando. Fue entonces que una de las monjas, una joven, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, subió unos escalones. Lo primero que hizo fue quitarse el velo. Luego la túnica. Después la ropa interior. Al quedar desnuda, temblaba como si estuviera frente a un pelotón de fusilamiento. La Madre Superiora empezó a hablar, pero lo hacía en un idioma que jamás había escuchado, una serie de sonidos guturales y palabras ásperas que no parecían humanas. De pronto, todo cambió. La Madre Superiora lanzó un grito tan fuerte que casi cae la ventana. Luego levantó el látigo y lo descargó en la espalda de la joven. Ella cayó de rodillas. Las demás monjas no reaccionaron, seguían observando con una devoción que rozaba lo enfermizo. La joven suplicaba, aunque no con palabras claras. Las lágrimas le corrían hasta el pecho.
Y entonces, sin previo aviso, una de las monjas le colocó una cuerda alrededor del cuello. Ahí supe que querían matarla. Lo que siguió fue tan rápido que aún hoy me cuesta procesarlo. La joven fue empujada desde lo alto de las escaleras. El sonido de su cuello tronando se escuchó tan fuerte que mis piernas dejaron de responder. La cuerda se tensó y ella comenzó a patalear desesperadamente. La fuerza con la que se movía hacía estremecer la viga de la que colgaba. Yo intenté apartarme de la ventana, pero no podía. Mis manos estaban frías, pegadas al marco, como si algo me obligara a seguir mirando. La viga se detuvo solo cuando su cuerpo dejó de pelear. Eso ya era suficiente horror. Pero no había terminado. Cuando descolgaron el cuerpo, todas las monjas se arrodillaron al mismo tiempo, como si respondieran a una señal. Las velas empezaron a oscilar pese a que no había viento y una vibración profunda salió del altar, como si algo enorme respirara debajo del piso. Entonces lo vi. Una sombra inmensa emergió desde el altar. No tenía forma humana. Era alta, muy alta, con extremidades delgadas como ramas, pero caminaba en dos piernas. Su cabeza era algo parecido a un cráneo alargado. Esa cosa observaba a las monjas con un interés que no puedo describir. Ellas empezaron a rezar en aquel idioma inentendible. La criatura les respondió con un sonido grave y chirriante, casi como metal oxidado. Sentí una ola de terror que me paralizó. Finalmente, mi cuerpo reaccionó cuando una de mis amigas tiró de mi brazo. Las tres corrimos sin mirar atrás. Tenía la sensación de que algo nos estaba siguiendo, aunque jamás escuché pasos. Cada esquina del camino parecía mirarnos. Cada sombra parecía moverse. En mi casa me dieron el peor regaño de mi vida, pero no sentí ni una sola palabra. Toda mi mente estaba atrapada en esa imagen horrenda del altar y esa cosa que no era de este mundo. Durante semanas no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la sombra respirar detrás del altar. Y las monjas, esas miradas frías, ahora sabían que yo había visto lo que nunca debí ver. Las pocas veces que tuve que asistir a misa después de eso no podía alzar la vista. Sentía sus ojos sobre mí. Una de ellas incluso se paró a mi lado mientras yo rezaba. Su aliento frío me rozó la oreja y me dijo algo que no entendí. No necesitaba entenderlo. Supe que era una advertencia. Nunca volví a pasar frente a esa iglesia de noche. A veces creo que esa cosa sigue ahí, esperando que alguien vuelva a asomarse. Y si existe el infierno, está enterrado justo debajo de ese altar. Desde entonces, tengo la certeza absoluta de que no todas las iglesias están dedicadas a Dios. Algunas, como esa, esconden algo que debería permanecer eternamente oculto. Pero no siempre lo logran. Y a veces, alguien termina mirando. Nunca pensé que una funeraria pudiera dar más miedo que un panteón de madrugada. Me llamo Ernesto y lo que voy a contar pasó en el 2016, cuando trabajaba en una funeraria pequeña pero muy conocida en las afueras de León, en Guanajuato. La gente decía que éramos económicos y cumplidores, pero los que trabajábamos ahí sabíamos que había algo más, algo que nunca se mencionaba en voz alta. Yo era ayudante de embalsamador y también hacía guardias nocturnas. El dueño, don Lázaro, siempre repetía que la noche era la hora más delicada y que por eso solo dejaba a uno de confianza. Al principio pensé que se refería a los robos o a algún familiar borracho queriendo abrir un ataúd, pero con el tiempo entendí que se refería a otra cosa. El edificio era viejo. Antes de ser funeraria había sido una casa grande, de esas de corredor y patio central. El laboratorio de embalsamamiento estaba donde antes había una cocina enorme.
El cuarto frío lo adaptaron en lo que fue un cuarto de servicio sin ventanas. Aunque se suponía que la refrigeración mantenía todo a una temperatura fija, el ambiente adentro nunca se sentía igual, como si hubiera zonas más frías que otras que no tenían nada que ver con los aparatos. Mi turno maldito empezó un martes. Había llovido todo el día y el cielo seguía cargado. Esa tarde nos llegó un cuerpo que desde el principio se sintió diferente. Era un hombre de unos 50 años, fallecido supuestamente por un infarto en su casa. La familia lo trajo con prisa, querían velarlo esa misma noche. No era raro, pero lo que sí me llamó la atención fue la actitud de la viuda. No lloraba, no hablaba mucho, solo repetía que había que dejarlo bien encerrado y se aseguraba una y otra vez de que el ataúd llevara doble seguro. Mientras yo ayudaba al embalsamador, noté que el cuerpo tenía moretones irregulares en los brazos y el cuello, como si lo hubieran sujetado con fuerza. También tenía las uñas de las manos llenas de tierra. Lo comenté, pero el embalsamador solo dijo que no nos metiéramos en cosas que no nos correspondían. Aquí solo dejamos presentable lo que ya se fue, me soltó, sin mirarme. Esa noche me tocaba quedarme solo. El velorio se iba a hacer en la sala principal, pero la familia decidió suspenderlo. Dijeron que preferían velarlo en su casa al día siguiente, que mejor se quedara en el cuarto frío. No dieron explicaciones. Firmaron los papeles y se fueron antes de las 10. Don Lázaro también se retiró temprano, dejándome encargado de cerrar todo y vigilar hasta las 6 de la mañana. La funeraria quedó en silencio de golpe. Solo se oía el zumbido constante de las luces y, a ratos, el motor del cuarto frío. Me puse a barrer el pasillo y a limpiar la sala de velación, tratando de no pensar demasiado. Siempre lo hacía así, mantenerme ocupado para no poner atención a los ruidos. A eso de las 11:30 empecé a escuchar algo que, al principio, confundí con el golpeteo de la lluvia en las láminas. Pero no estaba lloviendo. Eran golpes secos, espaciados, que venían del fondo, de la zona del cuarto frío. 3 golpes. Pausa. 3 golpes otra vez. Lo primero que pensé fue que el motor del refrigerador se estaba trabando. Tomé las llaves, una linterna y fui hacia allá. El pasillo parecía más largo de lo normal. El piso, que durante el día se veía brillante por el cloro, de noche parecía más oscuro, casi mojado, aunque no lo estaba. Cuando llegué a la puerta metálica del cuarto frío, los golpes se detuvieron. Apoyé el oído en la lámina helada y no escuché nada. Abrí. Una bocanada de aire frío me pegó en la cara. Las camillas metálicas estaban alineadas como siempre. Esa noche solo teníamos 2 cuerpos, una señora mayor que había muerto en el hospital y el hombre del infarto. Cerré la puerta por dentro, revisé los números de serie de las bolsas, todo en orden. El motor sonaba normal. Ya iba de salida cuando lo vi. La bolsa del hombre tenía la cremallera un poco más abajo de como la habíamos dejado. Nada exagerado, unos centímetros. Lo suficiente para que se viera parte del cuello. Me dije que seguramente algún movimiento mío en la tarde la había corrido sin darme cuenta. La acomodé otra vez, subí la cremallera hasta arriba y salí. Cerré el cuarto por fuera, giré el candado y traté de no darle importancia. Pero en cuanto me alejé, los 3 golpes volvieron a escucharse, ahora más fuertes, más marcados. Esta vez venían claramente desde dentro. Me quedé quieto, con las llaves apretadas en la mano. No quise regresar. No tenía por qué hacerlo. Sabía que todo estaba bien cerrado. Me fui a la oficina, encendí la televisión pequeña que teníamos ahí para acompañarnos en los turnos de noche y subí el volumen. Aún así, entre los comerciales y los silencios, los golpes seguían colándose como si se supieran el camino exacto para llegar a mis oídos. Pasada la medianoche, los golpes se transformaron en otra cosa. Algo que siempre me cuesta describir.
No eran lamentos claros, no era una voz articulada. Era más bien una especie de respiración forzada, como de alguien que intenta hablar con la boca tapada. Un sonido irregular, húmedo, que parecía venir por los ductos del aire. Apagué la televisión porque fingir que no pasaba nada ya no me servía. Lo único que logré fue escuchar todo con más nitidez. El silencio de la funeraria se llenó de esa respiración entrecortada, de golpes suaves, de un rechinido ligero de metal contra metal, como si alguien se moviera sobre una camilla. Fue en ese punto que recordé algo que me había dicho un compañero que renunció meses antes. Me contó que, de vez en cuando, llegaban cuerpos que no se querían quedar quietos, que daban señales de haber muerto en circunstancias que nadie quería investigar, que los familiares traían prisa, que pagaban en efectivo y que, curiosamente, siempre los dejaban en el cuarto frío una noche antes de llevárselos. En ese entonces pensé que eran historias para asustar al nuevo. Me armé de valor y regresé al pasillo. Esta vez no llevé la linterna. Encendí todas las luces de neón. El resplandor blanco hacía que todo se viera peor, como si el lugar no estuviera limpio sino desinfectado después de algo que nadie quería mencionar. Cuando llegué al cuarto frío, los golpes pararon de nuevo. Pensé en irme, pretender que no escuchaba nada y aguantar ahí hasta el amanecer. Pero seré honesto, también tenía curiosidad. Necesitaba comprobar que no había nada fuera de lugar, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Abrí la puerta. El motor seguía funcionando, el aire blanco y pesado salía en una nube. La señora mayor seguía en su lugar, inmóvil, bolsa perfectamente cerrada. El hombre del infarto también, pero la cremallera estaba otra vez más abajo. Esta vez, bastante. Se le veían parte del rostro y una mano. La mano estaba en una posición que no era natural. No era la rigidez clásica. Los dedos estaban medio flexionados, como si en algún momento se hubieran cerrado sobre algo que ya no estaba ahí. El rostro, aunque hinchado, tenía una expresión que no le había visto antes. No sabría explicarlo, pero era como si alguien hubiera intentado gritar con todos los músculos y se hubiera quedado congelado a la mitad del intento. Me acerqué casi por inercia. Quería creer que solo estaba sugestionado. Toqué la bolsa. Estaba rígida y fría. Entonces sentí algo que no puedo olvidar, un golpe muy leve desde adentro, a la altura del pecho. No fue un movimiento de aire ni de compresores. Fue como un puñetazo apagado contra la lona y el plástico. Retrocedí tan rápido que golpeé la camilla de atrás. La respiración forzada volvió a escucharse, esta vez más cerca, más clara, como si estuviera justo en mi oído. No había nadie más ahí. Solo ese cuerpo que, según los papeles, estaba legalmente muerto. Cerré la cremallera de un jalón, sin mirar el rostro. Sentí los dedos rígidos rozar la tela desde dentro, al mismo tiempo que lo hacía. Cerré la bolsa, salí, bajé la palanca de la puerta y le puse el candado. Esta vez añadí una cadena que usábamos para asegurar las cajas en los traslados. No sirvió de nada. Los golpes continuaron, pero ahora eran más rápidos, desesperados. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve parado frente a esa puerta, paralizado, escuchando. Podrían haber sido 10 minutos o una hora. Lo único que sé es que en algún punto los golpes se detuvieron. La respiración irregular se fue apagando, hasta que solo quedó el zumbido del motor. Cuando amaneció, la familia llegó puntual. Tenían prisa por llevárselo. No preguntaron nada, no quisieron verlo dentro de la funeraria. Insistieron en que el ataúd se cerrara de una vez y lo sellaron ahí mismo. La viuda, con cara de piedra, solo dijo que ya había sufrido bastante y que lo mejor era que descansara. Mientras cargábamos el ataúd a la carroza, sentí un peso extraño, como si hubiera algo más ahí dentro, no físico, sino algo que ocupaba espacio de otra manera.
Cuando les ayudé a acomodarlo en la parte trasera, escuché un golpecito, apenas audible, desde adentro. Nadie más pareció notarlo. Ese fue mi último turno de noche en esa funeraria. Dije que quería cambiar de horario, pero la verdad es que ya no quise seguir. Con el tiempo me enteré de algo por un enfermero conocido de la familia. El hombre no había muerto de infarto. Había sido golpeado brutalmente en su casa. La investigación se cerró rápido, falta de pruebas. Nadie fue detenido. A veces pienso que lo que escuché esa noche no fue un muerto negándose a aceptar su destino, sino un último intento de contar lo que realmente le hicieron. Y me da miedo pensar que esa no fue la primera vez que algo así ocurrió ahí adentro, solo fue la primera vez que alguien se atrevió a escuchar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.